Bienvenidos a este su programa Conversando Asuntos Jurídicos, presentado por el licenciado Domingo Bonilla Osoria. Para preguntas o sugerencias puede llamar al 787-627-8357, 627-8357. Para consultas a nuestra oficina al 787-756-5199 o escríbanos a través de nuestro email lcto.bonilla@gmail.com. Y ya comienza Conversando Asuntos Jurídicos. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Aquí le habla su amigo y hermano, el licenciado Domingo Bonilla Osoria, con otro programa para nuestros distinguidos amigos. Le damos un saludo al mundo, le damos un saludo al universo. De aquí, desde Puerto Rico, estamos transmitiendo en vivo para ustedes. Así que bienvenido a este su programa, Conversando Asuntos Jurídicos. Para mí es un placer, es una satisfacción poder transmitir conocimiento y con la transmisión de conocimiento educar. Bienvenido al universo, bienvenido al mundo, de Puerto Rico para el mundo. Bien, le habla el licenciado Domingo Bonilla Osoria. En el día de hoy tenemos dos temas bien importantes. Uno es el tema de la mayoría de edad, basado en el artículo 9.7, y el otro tema es sobre la patria potestad. Son dos temas de suma importancia que están contenidos en este libro que les voy a mostrar, que es el Código Civil de Puerto Rico, ¿verdad?, del año 2020. No sin antes, voy a aclarar algunas cosas que dije en el programa anterior y entendí, ¿verdad?, que debo hacer unas aclaraciones. En un momento dado, hablé que los clientes, las personas, todos aquellos que necesiten un abogado, deben de solicitar los servicios de un abogado dependiendo a la materia que ejercen o se dedican. Pero quiero aclarar lo siguiente, que en el derecho, distinto al campo de la medicina, no existen las especialidades. Por ejemplo, en el campo de la medicina existen las especialidades, aquellos que se dedican, ¿verdad? Por ejemplo, oftalmólogos, ¿verdad? Que se dedican a ser cardiólogos. Pues existen las especialidades. En materia de derecho no existen las especialidades, porque cuando hablamos, ¿verdad?, de que un médico es cardiólogo, que se dedica a esa práctica, o que se dedica más bien a otra área, como pudiera ser, ¿verdad?, medicina interna, como pudiera ser oftalmología, ¿verdad? Pero ciertamente cada materia en la medicina requiere unas especialidades, requiere unos cursos, requiere unos adiestramientos específicos, y esos adiestramientos, esos cursos que toma ese médico, crea una especialidad. En el campo del derecho no existen las especialidades. ¿Por qué hablo así en esos términos? Hablo así porque lo que crea las especialidades en el campo del derecho son aquellos abogados o profesionales del derecho que desarrollan una disciplina o se dedican a trabajar cierta área. Por ejemplo, hay abogados que se dedican a trabajar el área corporativa, hay abogados que se dedican al área laboral, aclarando que aquí en Puerto Rico hay muy pocos abogados que se dedican al área laboral, y mayormente las empresas, ¿verdad?, adoptan estos abogados. Claro, no implica esto que no hayan abogados que practiquen el derecho laboral de naturaleza privada. Bien, también existen abogados que se dedican a trabajar asuntos de familia
como hay abogados que se dedican a trabajar asuntos de la ley de quiebra, así sucesivamente hay abogados que se dedican a la práctica del derecho penal. Hay otros abogados que se dedican a trabajar el área administrativa. En el caso mío específicamente, mi primer trabajo como abogado, allá para el 1992, y algunos dirán, ¿qué mucho ha llovido, licenciado? Sí, ha llovido algo, ciertamente. Pero en el 1992 empiezo mi práctica como abogado y empecé trabajando en la oficina del Departamento de Asuntos del Consumidor. Empecé como oficial examinador, a los 6 meses pasé a ser juez administrativo, ¿verdad? Una gran experiencia. Así que ese momento, esa situación de trabajar el derecho administrativo me llevó, ¿verdad?, a tener unos conocimientos especializados en esa área, así sucesivamente como en el área penal. ¿Qué quiero yo decir con eso? Lo que quiero decir simple y llanamente es que en el derecho, el hecho de que usted se dedique y se desarrolle en una área específica, uno crea un expertise en esa área, ¿verdad? Pero no es un expertise desde el punto de vista como en la medicina, que se requiere, ¿verdad?, tomar unos cursos específicos en determinada área para poder ejercer la misma. Por otro lado, también quiero especificar que la semana pasada que estuvimos hablando específicamente sobre la alteración a la paz, les mencioné un ejemplo específico, un asunto que tuve en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Fajardo, donde una persona me contrata para representarlo y resulta que esa persona, ¿verdad?, que está imputando, que le está haciendo una denuncia a mi cliente, en ese entonces tenía la paz alterada, y al tener la paz alterada, pues yo pude canalizar eso, ¿verdad?, que tenía su paz alterada, porque usted no puede pretender, bajo el fundamento de una denuncia de alteración a la paz, acusar, denunciar a una tercera persona porque le alteró su paz. Su paz no puede estar alterada bajo ninguna circunstancia si ya previamente está alterada. Un ejemplo clásico que se da en esa circunstancia, en esa situación, fíjense mayormente cuando hay un accidente de tránsito, cuando un individuo impacta a otro. En ese supuesto que ese individuo impacta a una tercera persona, por lo general el vehículo que fue impactado, ¿verdad?, lo que llamamos en derecho el perjudicado, sale molesto de su vehículo y entonces empieza a proferir palabras soeces contra quien, ¿verdad?, lo impactó. Claro, son dos cosas distintas. El accidente, ¿verdad?, que está tipificado en la Ley de Vehículos y Tránsito, bajo el artículo 7.03, está tipificado como un delito por negligencia. Claro, ese delito que es por negligencia puede traer varias cosas, como por ejemplo, puede traer daño a la lata del vehículo, en cuyo caso eso sería lo ideal, porque si el accidente lo que provocó fue prácticamente un daño a la lata del vehículo, ¿verdad?, eso tiene remedio. ¿Por qué tiene remedio? Porque en Puerto Rico ningún vehículo debe de transitar en la vía pública. Fíjese como dije, debe de transitar en la vía pública sin tener los correspondientes permisos, ¿verdad? Cuando usted saca el malvete, usted está obligado a escoger una compañía de seguro. A eso le llamamos el seguro compulsorio. Usted está obligado a transitar por la carretera de Puerto Rico, ¿verdad? Y usted coge, cuando paga su malvete, una de estas compañías
de seguro. El no así hacerlo conlleva que a usted se le pueda encauzar por violar lo relativo a no tener lo debido permiso para transitar en la vía pública. Pero como le dije, en ese supuesto que el daño es a la lata del vehículo, en ese supuesto, pues el vehículo, la persona que no causó el accidente, pues puede darse el fenómeno, ¿verdad? Puede darse el fenómeno de que esa persona, la compañía de seguro compulsorio, en ese supuesto, establece unos límites para compensar aquella parte que no fue responsable por el vehículo. Me he encontrado con situaciones también que hay responsabilidad compartida y el seguro compulsorio divide esas cantidades. En cuanto a eso, es muy rara la ocasión que se pueda dar, pero la realidad es que si el daño es a la lata, el seguro compulsorio va a resolver, o cualquiera de las partes que tenga seguro. Sin embargo, fíjese, si hay daño físico, daño a la integridad física de esa persona, que su cuerpo ha sido lesionado, que ha generado una incapacidad, el seguro compulsorio no va a trabajar con eso, porque el seguro compulsorio se va a limitar única y exclusivamente a lo relativo, ¿verdad?, a los daños del vehículo, a los daños a la lata del vehículo. Si hay daños físicos o daños emocionales o de cualquier otra índole, la parte que recibió esos daños y no ha sido negligente, no ha sido responsable en causar ese vehículo, pues tiene derecho a demandar a quien le causó ese vehículo por la vía civil. Tiene derecho a presentar una demanda en daño y perjuicio. Y esa demanda que presenta en daño y perjuicio tiene un año, desde que ocurrieron los hechos. Un año, a partir de ese momento, empieza a decursar un término de un año para que usted pueda reclamar. Si la otra parte tiene seguro privado, pues entonces usted trae el pleito al seguro privado de esa persona para que usted pueda ser resarcido en los daños. Así que cuando hablamos de un accidente en la vía pública, estamos hablando que si el vehículo es ciertamente a la lata del vehículo, el seguro compulsorio va a responder, y va a responder en la medida que las partes hayan pagado los correspondientes documentos, ¿verdad?, como es el pago del malvete y otros asuntos. Así que eso no debería generar grandes preocupaciones. Recientemente yo fui impactado, transitaba yo por la calle Loíza, en ese momento iba a asistir a un restaurante que no debo de mencionar porque sería un anuncio no pagado, ¿verdad? Transitaba yo por la calle Loíza y un vehículo que salía de una vía secundaria me impacta. Y seguidamente, ¿verdad?, la persona que me impactó, la realidad es, como cuestión de hecho, que se bajó del vehículo y me dijo: ¿no le ha pasado nada, señor? Yo dije: no me ha pasado nada. Yo tengo seguro privado, yo me declaro responsable, ¿verdad?, de este hecho, ¿verdad? Comuníquese con mi seguro. Se tomó la debida querella y el seguro me indemnizó. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no hay que llegar a los extremos, no hay que preferir palabras soeces, debemos ser adecuados. Y ciertamente el comportamiento tanto del caballero como el mío fue muy adecuado. Pero mucha gente se alteran y se molesta, y el resultado que todo termina con denuncia por alteración a la paz o amenaza. Porque fíjese, una cosa es el accidente, en el cual usted pudiera ser la parte, ¿verdad?, inocente, la parte que no contribuyó a ese accidente. Pero sin embargo usted se alteró, sin embargo usted hizo expresiones de amenaza,
Fíjese que en ese caso que usted se altera o hace palabras amenazantes, en ese supuesto usted puede ser encausado indistintamente usted sea la persona que no generó el accidente. Así que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con nuestra conducta, porque muchas veces nosotros no somos los responsables del accidente, sin embargo, incurrimos en otro tipo de conducta que genera ciertamente otro tipo de acciones criminales. Así que traje esto a manera de ejemplo, me desvió un poquito, pero siempre pienso que cuando uno está educando, pues Dios se encarga de poner aquella palabra adecuada, porque alguien en algún momento dado necesita esa palabra. Así que vamos a ver sobre la mayoría de edad y la patria potestad. El artículo, ¿verdad?, 97 del Código Civil, el Código Civil de 2020. Les recuerdo que el Código Civil que imperaba en Puerto Rico era el Código de 1930. Ese código fue modificado y entra en vigor el Código del 2020. Les recuerdo una cosa, que como nosotros, la realidad, fuimos colonia española hasta el año 1998. Con el año 1998 hubo un cambio de soberanía en Puerto Rico, ¿verdad? Cambio de soberanía producto de la guerra, ¿verdad? Que hubo en ese entonces, la guerra hispanoamericana. Pues con esa guerra hubo un cambio de soberanía donde España le cede a Estados Unidos, le cede Puerto Rico a los Estados Unidos como botín de guerra. Y fíjense qué cosa, bien interesante, un aspecto histórico. Para el año 1897 en Puerto Rico se aprobó lo que llamamos la Carta Autonómica. La Carta Autonómica le permitía al gobierno de Puerto Rico tener, ¿verdad?, un gobierno autonómico, un gobierno propio con representación en las Cortes de España. Fíjese que están así que Puerto Rico tenía derecho a tener un representante en el gobierno español, y ese representante tenía voz y voto. Fíjese, voz y voto, distinto al esquema jurídico que tenemos ahora, que bajo el esquema jurídico que tenemos ahora, que es la figura del comisionado residente en Washington, puede participar de las deliberaciones, pero no tiene derecho al voto. Es decir, que ese sistema autonómico que tuvo Puerto Rico, ¿verdad?, que le llamamos la Carta Autonómica de 1897, ciertamente tenía, ¿verdad?, grandes poderes como gobierno propio, pero duró muy poco, porque en el 1898 se da la guerra hispanoamericana y Puerto Rico pasa a ser botín de guerra de los Estados Unidos. ¿Por qué traigo esto? Porque es un dato interesante. Como cuestión de hecho, estudié historia y ejercí como maestro dando estudios sociales, y esa era una de las materias que cubría. Pero no me quiero meter mucho en esos asuntos, quiero salir inmediatamente de lo mismo, porque mi función es ser educador y no quiero que nadie, bajo ninguna circunstancia, interprete estas opiniones que son históricas y que están documentadas como una cuestión política, porque la realidad es que nunca he sido político ni pretendo serlo. Sí pretendo ser un educador. Bien, así que seguimos con el asunto, ¿verdad? El Código Civil de Puerto Rico nos viene de España, y por eso hago estas aclaraciones. Nos viene de España, y en el aspecto civil, en el aspecto de derecho público, cuando hablamos de derecho público, estamos hablando de la Constitución, la regla de evidencia, la regla de procedimiento civil,
¿verdad? La regla de procedimiento criminal. El aspecto público de nuestro sistema jurídico viene del common law, viene de los americanos, ¿verdad? Viene del common law. El aspecto civil nuestro, el aspecto civil del Código Civil, el Código Civil contiene 4 libros. Número 1, derecho de familia. Número 2, derecho de reales. También contiene el libro de obligaciones y contratos, y contiene el libro relativo, ¿verdad?, a derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones, cuando alguien fallece, se abre la sucesión de Pérez López, de Juanita Román, etcétera. Eso es el derecho de sucesión. Así que este libro que tenemos aquí, este libro nos viene de nuestra tradición española, ¿verdad? Nos viene de esa relación colonial que tuvo Puerto Rico con España. Y ciertamente, como le dije, este libro contiene 4 materias: derecho de familia, derechos reales, obligaciones y contratos, y sucesiones. Y el derecho público, entiéndase la Constitución, como le dije anteriormente, ¿verdad? La Constitución de Puerto Rico, las reglas de procedimiento civil, criminal, eso nos llega a nosotros del common law, derecho público. Así que es bien importante tener esos datos. Bien, ahora bien, vamos a hablar del artículo 97. El artículo 97 del Código Civil, nos habla esencialmente, ¿verdad? Nos habla esencialmente de cuándo se adviene a la mayoría de edad. El artículo 91 nos dice que al usted llegar a los 21 años de edad, usted adviene a la mayoría de edad. ¿Ve? Usted es una persona mayor de edad. Así que, así las cosas, ¿verdad? Le hablo lo siguiente. Mientras usted tiene la edad, ¿verdad?, de 19, 20 años, 18 años, usted es menor de edad. Tenemos que estar claros que en la mayoría de todos los estados de la Unión Americana, la mayoría de edad es prácticamente los 18 años. Mencionar, ¿verdad?, para todos los que nos escuchan, que tenemos un canal en YouTube. Nos puede buscar en YouTube con el nombre Licenciado Domingo Bonilla Osoria. Licenciado Domingo Bonilla Osoria. Ahí va a encontrar distintos videos donde estamos educando a nuestra gente, a nuestro pueblo, ¿verdad?, sobre el derecho vigente. Sí, el creador y productor de ese programa es el señor Omar Toledo Calderín, que se encuentra aquí en este momento, al cual le doy las gracias, ¿verdad?, ya que él es el creador de este canal, ¿verdad? Así que muchas gracias, Omar. Bien, sobre la mayoría de edad queremos hablar lo siguiente. El artículo 97 del Código Civil del año 2020 nos dice que la mayoría de edad consiste en lo siguiente: toda persona adviene a la mayoría de edad cuando cumple 21 años. Desde entonces tiene plena capacidad para realizar por sí misma todos los actos civiles, mientras no se halle dentro de las restricciones y prohibiciones que impone ante código. Bien, voy a repetir de nuevo. Artículo 97 sobre mayoría de edad. Toda persona adviene a la mayoría de edad cuando cumple 21 años. Desde entonces tiene
plena capacidad para realizar por sí misma todos los actos civiles mientras no se halle dentro de las restricciones y prohibiciones que impone este código. Es decir, que la mayoría de edad es un efecto automático. Cuando usted cumple la mayoría de edad, automáticamente usted se emancipó. ¿Qué significa que se emancipó? Que salió de la jurisdicción de su padre, que ya usted puede tomar decisiones por sí mismo. Usted puede otorgar contratos, usted puede contraer matrimonio, usted puede hacer negocio propio. ¿Por qué? Porque usted es mayor de edad, usted tiene mayor de 21 años. Tiene más de 21 años. Por lo tanto, usted vino a la mayoría de edad. ¿Qué prueba se requiere para establecer que usted es mayor de edad? ¿Qué prueba se requiere? Pues mire, muy sencillo, el certificado de nacimiento. Con el certificado de nacimiento es más que suficiente en derecho para probar que usted tiene más de 21 años de edad, o tiene 21 años o tiene más, pero con esa prueba es suficiente para usted probar la mayoría de edad. A esos efectos, el artículo 98 del Código Civil 2020 establece lo siguiente: la certificación sobre la fecha de nacimiento que pide el registro demográfico o la autoridad pública competente del lugar en que nació la persona basta para aprobar la mayoría. Es decir, que si un documento que pudiera ser un pasaporte, que pudiera ser la licencia de conducir, que especifique su edad, es suficiente para usted probar la mayoría de edad. Pero yo les recomiendo que el documento más fehaciente, que no arroja ninguna duda sobre su edad, es el certificado de nacimiento. Aunque la ley ciertamente habla que otros documentos podrían probar la mayoría de edad. Ahora bien, una persona se emancipa al llegar a la mayoría de edad. Queremos decir que se emancipa y sale ciertamente de la jurisdicción de su padre. Ya está emancipado. Eso es muy distinto a las leyes que mayormente rigen la mayoría de los estados de los Estados Unidos. En ese caso, como le dije, la mayoría de edad son los 18 años de edad. Y le pregunto, ¿qué ley aplicaría? Usted vive en los Estados Unidos y viene a Puerto Rico, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico se habla de 21 años de edad, pero yo vivo en los Estados Unidos. Bueno, la ley que vamos a aplicar es la ley de donde está domiciliada la persona. Usted vive en los Estados Unidos, viene a Puerto Rico a pasar unas vacaciones, a pasar unos días. ¿Usted es mayor o menor de edad? No, la ley que le va a aplicar a usted es la ley del estado donde usted reside. Por otro lado, también las personas se emancipan. ¿Cómo se emancipa también la persona? Mire, la persona se emancipa por matrimonio. Una persona legalmente casada se emancipó, pero licenciado, no llegó a los 21 años de edad, tiene 18, tiene 19, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que por matrimonio quedó emancipado. ¿Qué efecto tiene si la persona está emancipada, ¿verdad? Está casada legalmente? En ese supuesto que la persona está casada, pues ciertamente adviene a los derechos que tiene el artículo 97. La persona adviene a la mayoría de edad
y no va a requerir que los padres estén compareciendo por ello. Por otro lado, también hay otra emancipación. ¿Y cuál es esa, licenciado? Cuando ese joven que tiene 18 años o más, no es que tenga 14 ni tenga 13 años, que tenga 18 años de edad, puede ir con ambos padres, con patria potestad, ¿verdad? Puede ir con ambos padres ante un notario público y redactar y preparar una escritura de emancipación. Hay personas que hacen esto por affidavit, por declaración jurada. Yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo. Yo entiendo que la emancipación debe ser por escritura pública, ¿verdad? Y en esa escritura pública ambos padres comparecen, ¿verdad? Para que ese hijo que tiene 18 años, fíjese que no ha llegado a los 21 años de edad, tenga capacidad plena para realizar su acto, pero tienen que comparecer ambos padres ante un notario público y hacer una escritura de emancipación. ¿Y por qué de emancipación? Porque eso no puede ser de boca. Eso no puede ser, hijo, yo de aquí en adelante te autorizo a que tú realices aquellos actos, ¿verdad? Propios que sería de un adulto. No. Tiene que ser por escritura pública y ante un notario público. Y si en los Estados Unidos, bueno, esos son otros 20 pesos. Cómo los estadounidenses manejan su asunto. Porque recuerde que en los Estados Unidos el concepto notario aquí en Puerto Rico es mucho más amplio que el de Estados Unidos. Por ejemplo, el ser notario en Puerto Rico requiere la condición de ser abogado. Usted no puede ser notario público en Puerto Rico si usted no ha sido admitido al ejercicio de la profesión de la abogacía. En los Estados Unidos, por ejemplo, usted acude ante un ciudadano que está certificado por el Country Clerk y ese ciudadano que está certificado ha cogido unos cursos que lo autorizan a tomar juramento. Ejemplo, yo sé de casos de personas que se le ha tomado juramento en un papel de una libreta común, porque allá las leyes en ese aspecto son distintos. Existen ciudadanos que la ley le da facultad para tomar juramento. Aquí en Puerto Rico el notario público es la persona que está revestido de la condición de abogado y que está autorizado a tomar juramento. Existen otras leyes de funcionarios públicos, funcionarios judiciales, funcionarios del gobierno, que la ley permite que puedan tomar juramento. ¿Ves? Por ejemplo, en los tribunales, cuando se va a tomar una alegación, hay un personal que es el que toma los juramentos en secretaría de los tribunales. Allí usted va a llenar una planilla para fijar pensión alimentaria. Hay un funcionario que le pide a usted un documento, licencia de conducir, pasaporte, ¿verdad? Y le toma un juramento. Pero la ley le ha dado la facultad a ese funcionario a tomar juramento, ¿verdad? Fuera de esas circunstancias especiales, y que la ley expresamente señala que puede tomar juramento, solo el notario adviene a la condición de poder tomar juramento, porque como le dije, la condición de notario en Puerto Rico requiere ser admitido al ejercicio de la profesión de la abogacía. Usted no puede ser notario si no es abogado, en otras palabras. Así que ahí tenemos eso. Bien. Ahora bien, con relación a la mayoría de edad, una vez usted adviene a ser mayor de edad,
usted viene a ser mayor de edad, la mayoría de edad se presume. Una vez usted es mayor de edad, si resultase que usted, a pesar de ser mayor de edad, no disfruta, ¿verdad? De el pleno uso de sus facultades mentales, hay que tener cuidado con eso, porque usted pudiera estar en un momento de lucidez. Un momento de lucidez es que usted entiende bien, que usted razona bien, que usted articula bien, y usted otorgó un documento, firmó un documento. Ese documento pudiera ser válido dependiendo de la prueba que se presente, ¿verdad? Porque la ley presume que luego de la mayoría de edad, usted ciertamente se presume que usted está en el pleno uso de sus facultades mentales. Así que yo sugiero que si usted tiene un familiar que es medio espléndido, que es desprendido, que le gusta estar regalando cosas, que le gusta estar haciendo negocios, y usted está en el pleno convencimiento de que esa persona adolece de sus capacidades mentales, y esa persona tiene recursos, o bien porque lo tuvo como fruto de su trabajo y esfuerzo, y ahora está en una dificultad de salud mental, o bien porque lo recibió como herencia, ¿verdad? En ese supuesto, yo recomiendo que se radique un procedimiento de tutela en una sala de familia, y en esa sala de familia se inicie un procedimiento para declarar a esta persona incapaz. ¿Incapaz para qué? Incapaz para administrar sus bienes y su persona. Fíjense, incapaz para administrar sus bienes y su persona. En ese supuesto que esa persona es declarada incapaz para administrar sus bienes y su persona, cualquier negocio jurídico realizada por esa persona es nulo. Pero para eso tiene que haber recaído una resolución o sentencia donde indique que esa persona es incapaz. ¿Por qué? Porque el tutor, en ese procedimiento se le nombra un tutor a esa persona, y ese tutor es el único que puede hacer negocio jurídico a nombre de esa persona. Pero claro, cualquier negocio jurídico, como por ejemplo la venta de una casa, de un carro, sustraer una cantidad de dinero excesivamente alta, tendría que tener la anuencia y la aprobación del tribunal, porque no es cuestión de que esta persona es tutor y va a administrar ese dinero como le dé la gana. No, hay unos momentos específicos que la ley requiere, que se necesita la autorización del tribunal para que se perfeccione esa transacción. Si son asuntos de poca monta, de poco valor, como por ejemplo la compra de alimentos, la compra de ropa, ¿verdad? Cosas que son de poca monta, de poco valor, cosas que son del uso común, del uso diario, no se debe ir al tribunal, porque imagínense, si usted va al tribunal cada vez que vaya al supermercado y va a hacer una compra para el incapaz, si usted va a ir al tribunal cada vez que necesita comprarle 2 o 3 camisas, 2 o 3 pantalones, ¿verdad? A la persona declarada incapaz. ¿Incapaz para qué? Para administrar sus bienes y su persona. En ese supuesto, la realidad es, como cuestión de hecho, que usted no necesita la autorización del tribunal. Entonces, siendo eso así, ¿verdad? Declarada incapaz esta persona por el tribunal, cualquier acto que haga esta persona, ¿verdad? Como por ejemplo, vender un bien inmueble, vender un carro,
cualquier acto es nulo. Y es nulo ab inicio, es nulo de entrada. ¿Por qué es nulo de entrada? Porque ya un tribunal lo declaró incapaz. Y no se crea que ese procedimiento de declarar a una persona incapaz, la realidad es, como cuestión de hecho, que la gente piensa que eso es un procedimiento sencillo. No es ningún procedimiento sencillo. Los familiares, especialmente aquel que es el peticionario, aquel que va a ser el tutor, tiene que proveerle a ese médico, que yo recomiendo que sea un psiquiatra, tiene que proveerle a ese médico el récord clínico de esa persona, ¿verdad? Para que ese profesional de la salud, que entiendo yo debe ser un profesional de la conducta, evalúe ese expediente. ¿Por qué digo yo que debe ser un profesional de la conducta? Porque esta persona tiene problemas mentales y debe ser el profesional idóneo para trabajar esta situación. Así que ese profesional evalúa ese expediente médico, evalúa al paciente, al presunto incapaz, y rinde un informe al tribunal. Y el tribunal va a evaluar ese informe, ¿verdad? Y va a determinar si esa persona es incapaz o no. Y una vez el tribunal determine que es incapaz, ese tutor todos los meses debe preparar un informe y debe rendir anualmente un informe de tutela. Un informe de tutela donde hace un registro de las transacciones que se hicieron a beneficio de esa persona declarada incapaz. Ese informe, claro, porque la regla general es que estas personas que son declaradas incapaz casi siempre reciben unos fondos o de seguro social o vamos a suponer unos fondos porque esa persona sirvió al servicio militar de los Estados Unidos de Norteamérica y recibe unos fondos, y esos fondos, esta persona, el tutor, tiene que rendir cuenta de cómo ha manejado esos fondos y el dinero que se ha utilizado para esta persona, ¿verdad? Que ha sido declarada incapaz. Así que, aún luego de los 21 años, se presume que la persona es incapaz en ausencia de que haya una sentencia o resolución declarando a esta persona incapaz. Así que, pero vamos a otro asunto. ¿Qué sucede cuando la persona cumple los 21 años y hay un padre alimentante pagando pensión alimentaria? Y la persona cumplió los 21 años, es decir, el hijo cumplió los 21 años de edad. En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico dispone que las pensiones que paga ese padre alimentante a ese hijo menor de 21 años de edad, pero que ahora cumplió los 21 años de edad, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Inmediatamente ese niño que ahora es mayor de edad, que cumplió los 21 años de edad, el padre tiene que radicar ese padre una moción solicitando el relevo de pensión alimentaria, porque las pensiones alimentarias no se relevan automáticamente. No se relevan automáticamente con el cumplimiento de los 21 años de edad. No se relevan. Así que ese padre tiene el deber de solicitar el relevo de la pensión alimentaria. ¿Y por qué más? Fíjese, aún cumplido los 21 años de edad. ¿Y por qué más? Porque la madre de ese joven que acaba de cumplir los 21 años de edad
ya no administra esa pensión. Ya no administra esa pensión. ¿Por qué no administra esa pensión? Porque ese menor vino a la mayoría de edad y la ley presume y entiende que ese menor que ahora es mayor de edad, porque cumplió los 21 años de edad, la ley entiende que está capacitado para administrar los bienes. ¿Y qué sucede? El padre tiene que solicitar el relevo de la pensión alimentaria. Pero ¿y si está estudiando? Y empezó esa carrera siendo menor de edad y ahora él es mayor de edad. Pues mire, ese menor de edad que ahora es mayor, que cumplió los 21 años de edad, tiene que presentar una petición al tribunal de alimento entre parientes. Y tiene que solicitarle a ese padre o que continúe ese pago de pensión alimentaria o que se fije una pensión alimentaria, pero que en este caso no va a ser por el examinador de pensión alimentaria, no va a ser por el examinador de pensión alimentaria. En este caso va a ser por el tribunal que va a fijar esa pensión, porque la figura del examinador de pensión alimentaria se crea para fijar pensiones alimentarias para menores de edad. En este caso es el tribunal el que fijaría la pensión. Y como es una acción que el Código Civil le dice alimento entre parientes, ¿verdad? El padre, el que solamente pagaba la pensión alimentaria, puede traer al pleito. Es decir, a mí me traen porque mi hijo cumplió los 21 años de edad y quiere seguir estudiando, ¿verdad? Y quiere que yo le siga pagando pensión alimentaria. Pero la ley me permite a mí, fíjense lo que es, la ley me permite a mí. ¿Qué me permite la ley? Traerle a la madre al pleito, emplazarla, para que seamos los dos los que le paguemos pensión alimentaria a nuestro hijo que está estudiando. La ley me permite traerla a ella al pleito para que se le fije pensión o para que se nos fije pensión a los dos para ese hijo que está estudiando. Porque las pensiones alimentarias no cesan automáticamente. Tan pronto cumpla los 21 años de edad, tiene que presentar una moción de relevo de pensión alimentaria. Y si el joven está estudiando, entonces tiene que presentar una petición de alimento entre parientes. Así que lo dejo aquí hasta el día de hoy. Los quiero mucho. Soy Domingo Bonilla Osoria, aquí en Conversando Asuntos Jurídicos. Estaremos aquí todos los domingos en el periodo de 1 a 2 hablando sobre asuntos jurídicos. También se puede comunicar con nosotros mediante nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Con el nombre licenciado Domingo Bonilla Soria. Así que me despido con ustedes. Un abrazo muy especial para cada uno de ustedes y ciertamente estoy en el 787-627-8357, 787-627-8357, estamos para atenderlo. Para aquellas personas que tienen asuntos de violencia doméstica, todos nuestros asesoramientos son constantemente gratuitos, porque lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Un saludo a todo Puerto Rico, un saludo para el mundo, ¿verdad? Los queremos mucho. Domingo Bonilla Soria.
Ha sido todo por hoy en esta edición de Conversando Asuntos Jurídicos, presentado por el licenciado Domingo Bonilla Osoria. Nos puede llamar al 787-627-8357, 627-8357 o al número de nuestra oficina 787-756-5199, 756-5199, o nos puede escribir a través del email lsto.bonilla@gmail.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de Conversando Asuntos Jurídicos.